En Natalia. Bueno, Shabbat Shalom a todos, bienvenidos una vez más a este nuevo estudio de la Parashá, bueno, de Parashot que llevamos, ¿no? Ya, libro de Levítico, ya lo vamos terminando. Shabbat Shalom a todos, Natalia, Margenia, Paula, Miguel, a todos, bienvenidos una vez más para este estudio que vamos. Hoy culminamos el libro de Levítico, ¿no? Son dos parashot que yo les comenté a ustedes, la parashá Behar y la parashá Bejucotai, ¿cierto? Pero no las vamos a ver obviamente todas, porque de hecho el mero capítulo 26 es de 56, el 25 es de 55 versículos y el 26 de 47. Imagínense, nos da aquí la noche completa. Pero bueno, como siempre, tocamos temas fundamentales y partes básicas, y como les he dicho, no se trata de llenarnos de información, no se trata tampoco de jactarnos hasta el punto de quedar como que, uy, hastiados. Como me ha enseñado una gran amiga mía, o le enseñaba el papá a ella, que dice, es mejor dejarlos con hambre que con ganas de vomitar. ¿Sí me va a entender? Y así es el dicho. Entonces es mucho mejor eso, siempre de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, eh, que con ganas de, uy, ya no quiero más, uy, estoy hastiado de esto, ¿no? Entonces de eso no se trata. Vamos de grano en grano, como dice ahí, la gallina va llenando el buche. Son dichos pues de abuelos y que tienen, nos ayudan a comprender ciertas cosas. Haciendo un poco de calor acá. Pero bueno, familia, hoy vamos a iniciar entonces con la parasha Behar, ¿cierto? Hoy dos parashot que son la parasha Behar, ¿listo? Son Behar, y la parasha Behukotai. Behar significa en el monte y Hukotai en los estatutos o en mis estatutos. Los Juquín, ¿se acuerdan? Estatutos. Listo, Bejar en el monte Bejocotá. Ya sabemos por qué empiezan así, ¿no? Porque esa es la manera en que comienza el libro, o sea, en que comienza la parashá, perdón, que estamos leyendo. Entonces, venga, yo busco aquí una cosa, rápidamente, la Biblia hebrea, perdón. Exactamente. Entonces, aquí empezamos literalmente. El versículo uno dice, Vaidaber Hashem el Moshe, Behar Sinai, Lemor. Entonces, claro, ahí está Behar. Esa es la palabra con que empieza, en el monte Sinai. ¿Listo? Entonces, comunicó Hashem a Moshe en el monte Sinai, diciendo. Entonces, por eso se llama. Y en este caso, ahí está, estatutos en el monte. ¿Listo? Entonces, ya como es la parte final del libro, es necesario comprender, o sea, ir comprendiendo todo lo que ha venido hablando el libro de Levítico, ¿no? Nos ha venido mostrando y lo que el Señor nos ha enseñado prácticamente, que es el tema de la santidad, ¿no? Ese libro enseña mucho lo que es la santidad, y la santidad no es algo como místico ni algo que sea imposible de cumplir, sino que la santidad hace referencia prácticamente en estar en obediencia a sus mandamientos, a su palabra, listo, estar en orden de lo que Él ha establecido. Eso es la santidad, tal cual. Y eso es lo que nos distingue de estar en el mundo. ¿Listo? Entonces, hemos venido hablando en cuanto a los temas de sacrificio, las funciones sacerdotales, sus responsabilidades, los requerimientos por parte de Hashem para ser sumo sacerdote, todo esto, ¿no? Hemos visto las leyes sobre lo que está Hor, Tameh, Sheketz, Hol, que sabemos que hacen referencia a ser incompatible o a ser compatible con la santidad, que es el en cuanto al templo, ¿no? Sin embargo, también ya lo hemos aplicado después de que Mashiach murió y resucitó, cómo aplica hoy en día esto en la vida nuestra. ¿Listo? También hemos visto lo que es profano, lo que no es profano, o sea, que significa perforar, descompletar, ¿listo? Y lo que está opuesto, pues que es lo que está completo, ¿no? Y lo más importante es que saber cómo estos conceptos de santidad no eran solamente aplicados con relación al templo, sino que eran, o sea, con relación al interior donde se ejecutaban las actividades del templo, sino que también esta santidad se proyectaba en la vida de los sacerdotes como aquel pueblo prototipo, ¿no?
como aquel pueblo ejemplo que está en Dios, está en Hashem, como pueblo escogido de Él, que anda en santidad bajo sus parámetros, en donde ellos debían servir tanto dentro del tabernáculo en santidad, como fuera del tabernáculo también en santidad. ¿Listo? En las casas, vida social, actividades, etcétera. No es como que, ay, no, yo voy cada 8 días me reúno en Shabbat y ya al otro día sigo comportándome pues como un patán o como una mujer, pues, etcétera, iracunda, lo que sea. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ser coherentes. A veces, obviamente, tenemos luchas y eso suele pasar, pero lo importante es ser coherentes en la perseveración de la santidad. ¿Listo? Porque si somos hijos y decimos de ser hijos de Dios, debemos perseverar en ello y demostrarlo. Así es que se demuestra la fidelidad. Si decimos tener la fidelidad, que es lo que traducen como fe, y ya sabemos que la fidelidad es Dios, entonces si decimos que Dios está en nosotros, pues debemos mostrar de que Dios está en nosotros. ¿Y cómo mostramos que Dios está en nosotros? Pues mostrando, obedeciendo su palabra con ciencia, ¿no? Bajo el poder del Rúa, porque es algo que tampoco se puede hacer en la carne, como lo dice Pablo, si quieren no pueden. ¿Listo? Entonces, esto cada vez nos muestra el por qué es necesario mantenernos en el estudio de la Torá, porque no podemos pensar que la Torá, es decir, la ley de Dios, solo se resumía en sacrificios y cosas que tenía que ver con, que llaman leyes sacrificiales, pues, o en la forma del degüelle y todo esto. No. Y ya, y punto. Y entonces, porque ya no son necesarios los sacrificios, entonces venimos atrevidamente a decir que ya somos libres, llamándole a la ley esclavitud, y entonces podemos hacer lo que queramos. Porque cuando decimos que somos libres con el mero hecho de que ya no debemos cumplir la Torá, pues estamos diciendo que la Torá, que es la instrucción de la santidad que viene del cielo para nosotros, genera esclavitud. Y ojo con eso, porque está implícito allí en esa frase. Entonces, y lo que la gente a veces no entiende, ¿no? Y no lo entiende por desconocimiento y porque le da miedo enfrentarse a estos libros, porque cuando se enfrentan, claro, a veces es difícil entender muchos términos, pero se trata de perseverar en la enseñanza y se trata de avanzar. Y estoy seguro de que Hashem mostrará a la persona cómo entender o con quién estudiar para entender, al menos lo básico. Y de esa manera ir comprendiendo la importancia de la Torah como cerco de protección para nosotros. Y ese no debería ser realmente el comportamiento de un pueblo santo, como que todo, digamos que somos de Dios y no obedecemos, ¿vale? Porque la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr la santidad? ¿Cierto? ¿Cómo lograr la santidad? Y eso es lo que son preguntas que a veces no nos hacemos, ¿no? ¿Cómo logramos la santidad? Y a veces cuando dejamos esa pregunta al aire y no la sujetamos a la escritura, pues la respuesta está en la escritura de cómo lograr la santidad, ¿vale? Que es muy fácil en la teoría, obviamente, pero en la práctica se hace un poco más duro, pero no imposible en el Señor, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, ¿cómo logramos la santidad? Y obviamente se ha enseñado a lograr la santidad es pensar que puedes abrir la puerta con la mente, que puedes tumbar gente, que bueno, una cantidad de cosas que no tienen nada que ver, que irradias un aura, un brillo. No, eso no es la santidad. De esa manera no se logra la santidad. Esos son pensamientos predispuestos. Punto, ya está. Pero realmente la santidad es, o sea, andar en su palabra, porque ¿cómo la vas a lograr? ¿A través de tus propios medios? ¿A través de tus propios estatutos, tus propios mandamientos? ¿O por la obediencia a Hashem? ¿Mm? ¿Quién es el santo? Él. ¿Y quién más sabe de santidad sino él? Entonces, si él dice que hagamos, hagamos. Él sabe por qué lo dice, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros en él estamos completos. Y nosotros, miren, esto es fuerte, porque nosotros somos una representación de la imagen de Hashem aquí en la tierra, hablando a nivel pedagógico, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que mirar cómo estamos representando a Dios aquí en la tierra, en medio de los gentiles, y no en medio de los gentiles, sino en medio del pueblo mismo, en medio de tu casa, que es tu primera escuela.
o nuestra primera escuela. Es la pregunta, ¿cómo la estamos representando, no? ¿O ¿Cómo estoy mostrando yo una fase afuera que no es y en la casa estoy mostrando otra? Porque todo empieza en casa, ¿no? Entonces, por eso el Señor siempre habló de estar todo era en la casa, en el pueblo de Israel, en medio de su pueblo. Se practica y se ejercita en la casa. Ya está. Entonces, o sea, ¿cómo estamos representándolo a Dios? En nuestro trato con el prójimo, ¿no? Con nuestros hermanos, nuestras hermanas, esposos, esposas, negocios, vida social, etcétera. ¿Cómo lo estamos representando? De nada nos sirve reconocer errores si no hacemos nada para enmendarlos, si no hacemos nada para corregirlos, si no hacemos nada el esfuerzo y nos mantenemos excusando todo el tiempo. No, de nada sirve eso. Pues hombre, yo le digo, como dice la palabra, o es frío o es caliente, pero decídase. ¿Sí me voy a entender? Tiene que decidirse porque el Señor nos pedirá cuentas. Y lo digo por mí, como les digo, o sea, uno cuando siempre estudia la escritura, el Señor lo que primero le hace a uno es enseñarle al que va a llevar el mensaje. Y le muestra a uno y lo exhorta a uno también, porque soy humano, yo también erro y también fallo, ¿no? Pero es donde se trata de que como creyentes, si el creyente justificado 7 veces cae, 7 veces es levantado. ¿En qué sentido? En que, hombre, no te puedes quedar allí. Si me voy a entender, no que, entonces como 7 veces puedes ser levantado siempre, entonces no, tampoco porque eso es negligencia. Es en el sentido de que, como ha sido justificado por el poder del Señor, su Ruach HaKodesh, pues tienes la capacidad de que si fallaste, enmiéndalo, levántate y corrígelo. Ya está, ¿listo? Porque a veces hay situaciones en nuestra vida, y eso es algo que el Señor nos ha venido mostrando también, y lo hemos visto en el libro de Levítico, como hay situaciones que nos ponen en una experiencia que el Señor muestra y saca a luz lo que está en nuestro corazón de esa manera. Y claro, a veces un problemita, me pongo iracundo, trato mal a todo el mundo, uy, algo está fallando, algo está mal, ¿sí? Algo está ahí, o échale ojo, porque no es normal, la ira no va con la justicia, eso lo dice la palabra, ¿no? Entonces, si predicamos, debemos hacer también, ¿vale? Porque cuando nuestra carne está viva, es significado de que el Ruach de Mashiach no está dominando completamente en nosotros. ¿Ya que me refiero a que no está dominando? No es que Él no pueda dominarnos, es que ya nos llamó y nos da vida eterna. El tema es que le estamos dando más prevalencia a otros asuntos que a la palabra de Dios. No estamos teniendo en prioridad lo que es verdaderamente importante. Y ese es el punto, cuando la carne se aviva, ¿vale? Y no podemos dejar que la carne se avive, porque le estamos dando más prioridad a lo que está afuera que a lo que verdaderamente me mantiene en santidad. Entonces ahí es donde tenemos que estar con esas reacciones, con esas manifestaciones, si son muy frecuentes y pasan, tenemos que preguntarle y pellizcarnos, hey, ¿qué me está pasando? ¿Cierto? Señor, ayúdame, ¿vale? No nos podemos olvidar que somos un reino de sacerdotes y que matar al hermano o a la hermana no es solamente clavarle un puñal o pegarle un tiro con un arma de fuego, no, matar también se puede con las palabras. Y eso lo enseñó Mashiach en el Evangelio, está en Mateo 5:22. Si lo quieren leer, ahí está. El que llame a su hermano ha escuchado no matarás, pero cualquiera que le diga a su hermano vacío, rebelde, que no es del pueblo, porque tal vez no, porque cometió un error, o porque tal vez no piensa como tú piensas muchas cosas, entonces ya le dices que no pertenece al pueblo, ojo, porque ¿quién eres tú para matar? ¿Quién eres tú para hacer esa acusación? ¿Quién eres tú para ejecutar eso? ¿Quién eres tú para tratar? Ni el mismo Señor nos trata mal. Vamos a tratar a otros así. ¿Mm? Entonces tenemos que tener mucho en cuenta esas cosas, ¿no? Si tenemos heridas, tenemos cosas. Entonces, todo eso hace parte de la santidad, ¿no? Y todo eso hace parte de un proceso que hemos visto con mi esposa. El Señor nos ha ido mostrando sobre las heridas desde infancia, niñez, adolescencia, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Cómo Satanás usa esa estrategia que le funciona perfectamente para dañar y para dañar a otros. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces ya entrando en materia, familia, vamos a leer Levítico 25, 1 y 2. Y ahorita más ratico vamos a hablar un poco más de ese tema de estos temas del trato de los hermanos. ¿Listo? Porque el Señor hace mucho hincapié en eso aquí. Desde que en este capítulo les digo, enfoca mucho en eso. ¿Listo? Entre pueblos de Dios. Entonces dice así, Levítico 25, 1, 2. Comunicó Hashem a Moshe en el monte Sinai, ahí está, Bejar, ¿no? Bejar Sinai, diciendo, comunica a los hijos de Israel
y diles tú a ellos que cuando entren en la tierra, la cual yo doy a ustedes, cesará. Es decir, la tierra cesará y porque es Shabbat para Hashem. Ahí dice reposar, ¿no? Pues ya sabemos que Shabbat no es reposo, porque ahí está la palabra Shabbat. Ahí está literalmente Haaretz, Ani noten la dice, Beshaftah Haaretz Shabbat la Hashem. Dice, harán cesar, ¿cierto? Harán detenimiento en la tierra, porque es Shabbat para Hashem. Detener la tierra es Shabbat para Hashem. Resulta que cuando leía y comprendí un poco sobre este mandamiento, es un mandamiento, una mitzvah, muy interesante que da Hashem a los hijos de Israel respecto de la tierra. ¿Listo? Ojo, no está hablando a gentiles, sino que está diciendo Nei Israel, hijos de Israel. ¿Listo? Está hablándole a herederos de la promesa. Ojo, porque hijo significa ser heredero. Y el Señor está mostrando algo muy claro. Y es que la tierra, y Él lo dice allí, ¿no? La tierra es mía y ustedes son peregrinos y extranjeros. La tierra es de Hashem. Nosotros literalmente estamos de paso aquí. Y lo que hacemos es administrar lo que Él nos permite y nos colocan disponibilidad, porque nosotros ni siquiera tenemos. De hecho, el verbo que traducen como tener en hebreo, que es la palabra yesh, ¿cierto? Yesh, es así, en hebreo, lo traducen como tener, pero no es tan así porque nosotros no tenemos nada. Nosotros tenemos disponibilidad porque nosotros no poseemos nada. Todo le pertenece a Hashem. Dice, mía es la tierra, los animales, todo lo que hay en ella. ¿Qué la creó? De él salió. Nosotros tenemos disponibilidad, disponemos, es que es. Tenemos disponible algo que no es ni siquiera nuestro, es prestado. Pero como es prestado, tenemos mayor responsabilidad porque tenemos que cuidarlo. ¿Sí me voy a entender? Así que aquí, literalmente, ya les muestro. ¿Listo? Porque así hay que entender que así nosotros adquiramos algo, una casa, un negocio, una no sé, un carro, una moto, lo que sea, sigue siendo de Hashem. Porque ¿quién te dio primero la vida? ¿Quién te dio las fuerzas? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te proveyó para comprarlo? Hashem, ¿vale? Porque además nosotros pasamos, pero la tierra sigue quedando. ¿Cuánta gente millonaria no ha pasado? Y todas esas riquezas quedan. Hay gente que ha muerto millonario y sin hijos. ¿Y eso a quién le queda? Aquí en la tierra. Ah, que lo gastan otros, pero sigue quedando aquí en la tierra, no se lleva nada. Porque no es nuestro. Ahora, tampoco es para despilfarrar, no, no, hay que saber administrar. Pero tampoco amarrarse, ¿sí me voy a entender? Tampoco amarrarse en cosas y todo, no, hay que saber administrar, manejar un equilibrio. Tampoco no es que te va a dar un gusto, ay, es que no, 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 hay que hacerlo, pues también se muere uno y nada hizo. No, pues tampoco trabajó todo, no, no vale la pena. Pero hay que tener equilibrio. El punto es que no nos podemos creer dueños de algo que no es nuestro. ¿Sí me van a entender? Y eso nos ayuda más a manejar lo que es el tema de comprender la soberanía y la confianza en Hashem. ¿Listo? Porque hoy en día ese es el pan nuestro, de que cada día los poderosos de la tierra, poderosos en dinero, ¿cierto? Propiedades, se creen dueños de la misma. ¿Sí me van a entender? De hecho, eso pasa constantemente. Y uno ve cómo el gobierno hace cosas y gente del gobierno y matan a la gente para quedarse con cosas, propiedades, algo. Eso es increíble. O sea, ya no hay respeto ni te, pensando que son de ellos. Es tremendo, ¿no? Y yo veo un ejemplo de eso en la vida de los narcos. Yo veo la vida de los narcos como un ejemplo tal cual. Ellos se creen dueños de una ciudad y pueden atemorizarla, dominarla porque tienen dinero, pero se mueren y nada se lleva. ¿Cuántos narcos no han pasado y ahí quedaron? Ya quedaron solo en el recuerdo, en series que les hacen, en el olvido, y ya todo volvió a la normalidad. ¿Mm? Entonces, eso es tremendo y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Porque nosotros, familia, de hecho, para darles un dato,
Nosotros ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos. Y eso lo dice la Escritura. Ustedes no son vuestros, dice así el apóstol Pablo. Ya ustedes no son de ustedes ni siquiera. De hecho, Yisrael, ¿cierto? El nombre Yisrael, en este caso Yisrael, es propiedad. Oh, no borra bien esta cosa. Me volvió a tener el trapito. Yisrael, ¿cierto? Yisrael, que así se escribe realmente Israel, Yisrael, le pertenece a él. ¿Listo? Porque somos propiedad exclusiva suya. Por eso, por eso cuando hablamos, por eso cuando hablamos o usamos la expresión hijos de Israel, no se refiere a que somos hijos de Jacob, ¿no? Porque a Jacob se le cambió el nombre, pero él se le siguió conociendo como Jacob, literal, lo veo en la Génesis. Pero eso fue claramente una muestra del nombre que iba a identificar a los hijos de el verdadero Israel. Si nosotros decimos ser hijos de y no somos de Jacob, ¿quién es Israel entonces? Es la pregunta, ¿no? Porque todo el tiempo decimos somos hijos de Israel, 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 pero lo dejamos ahí y no nos preguntamos, bueno, ¿quién es Israel? Y pensamos que Israel es solamente Jacob o el pueblo. No. Israel es nada más y nada menos que Yehoshua HaMashiach. Él es Israel, porque Israel significa y está a futuro. Israel significa él, que es un nombre propio, no tiene traducción como tal él, que lo traducen como poderoso, pero él es un nombre, es un nombre de Dios, para que me entiendan, ¿no? Él ejercerá principado. Principado entiéndase como gobierno de un rey. ¿Listo? ¿Sobre quién? Sobre su pueblo, Israel. Porque somos hijos de quién? Del que ejercerá el principado, que es Yehoshua HaMashiach, Elohim Abba. ¿Listo? Y es un nombre exclusivo que solo le pertenece a él. Y también Israel, que hace referencia a la tierra terrenal, también hace referencia a la Jerusalén celestial. ¿Listo? Y la pregunta que yo les hago es, ¿quién es dueño de todas estas cosas? ¿Quién es dueño? Tanto en lo terrenal como en la celestial. ¿Quién las creó? ¿Quién nos creó? Efectivamente, Él. Porque es exacto, porque somos de él, somos de Él. Pertenecemos a Israel, ¿listo? Al que ejerce o ejercerá o el que pondrá principado, ¿listo? Por eso, el nombre que se le da al pueblo, que somos nosotros, como Israel, es una muestra, es un sello de que somos propiedad exclusiva de su santidad. De hecho, el apóstol Pablo nos habla en Efesios que nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo, sino que somos ciudadanos del cielo, ¿cierto? Y dice que estábamos extraviados de la ciudadanía de Israel. ¿Quién es el que gobierna los cielos? ¿Quién es el que gobierna la Jerusalén celestial? Pues Israel. Es como decir, yo soy de Cali, entonces que soy yo un caleño, porque pertenezco a esa ciudad. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de quién soy? Soy Israel porque pertenezco a Israel. Israel es Él, es Dios. Si me hago entender, no el pedacito de tierra. Lo que pasa es que el pedacito de tierra ya cuando el Señor se manifestó y se mostró como tal, esa fue una muestra clara de la tierra prometida a futuro, que es la celestial. ¿Sí me van a entender? Eso fue una sombra clara. Pero ahora ya no. Ahora ya se conoce como el Estado de Israel. Punto, ya está. Es un Estado que está dentro de unas normas, leyes y pues en fin. ¿Listo? Que nada que tienen que ver con el Señor. Entonces, literalmente, si se leyeron, ustedes se acuerdan, lo vimos la otra vez, la palabra hebrea pada, que lo traducen como redimir, pero que hace referencia a comprar, a adquirir algo. Se hizo una transacción a precio de sangre y debido a esa transacción es que
el Señor en el capítulo literal, si lo leyeron, todo está para allá, hace mucha referencia a que los hijos de Israel no deben ser esclavos, porque Él nos compró para ser libres. ¿Mm? No se deben vender como esclavos ni tratados como esclavos, porque nadie debe creerse dueño de nadie, y menos en medio del pueblo. ¿Qué dice la palabra? Mías son las ovejas, míos son los pescuezos, las personas, que dice mías son las almas, no, ahí dice nefesh, mías son las personas. ¿Mm? Y aquí en la tierra, entre pastores, apostolobos, se creen dueños del rebaño y hasta pelean por eso, se maldicen y atemorizan para no dejar ir a las ovejas, imagínense. Eso es horrible. Yo lo vi, yo lo viví. Eso es tremendo. Y por eso nosotros, como Israel, tenemos nuestras leyes dadas por nuestro Hashem Elohim. Y entre esas leyes está el tema de dejar cesar la tierra, dejarla pausar por un año. ¿Listo? Ahora, esto es un tema profundo porque pues hay que mirar cómo aplicaría a alguien que tiene un terreno o que vive de ese terreno porque ya no tenemos tierras, ¿no? Como tal. Y hoy en día el mundo se mueve de otra manera. Lo que nosotros tenemos que hacer prácticamente es guardar el Shabbat por ahora. Pero ¿qué tal si tuviéramos una tierra y viviéramos de ella y cultiváramos? ¿Qué tendríamos que hacer? Es la pregunta, ¿cierto? Entonces, son temas bastante complejos que la persona que tenga tierras y viva de la agricultura debería profundizar en eso para poder saber cómo obrar dentro del orden de Elohim en su palabra. Pero hoy vemos en día cómo hay productividad mundial y la productividad aumenta y busca formas de hacer más y más y más, no se detienen, trabajan 24/7 los 365 días del año, yendo en contra plenamente del mandamiento de Dios. ¿Y esto por qué pasa? Porque están desconectados, ¿cierto? Del Señor. Y el Señor solo está ordenando, hey, pausen, hagan una pausa. Si les cuesta guardar un día, imagínense cuánto les costará guardar un año. Ujú. Si les cuesta guardar un Shabbat, un día de 24 horas, ¿cuánto más no les costará guardar un año, 365 días hoy en día? Y resulta que las industrias alimenticias solo ven números, números y números y números, dinero, 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 hasta el punto de utilizar compuestos para que el desarrollo de las plantas sea más rápido, más productivo, pero muy poco duradero. Dañan la tierra con fertilizantes, no les importa secarla. Químicos, la secan y también afectan al ser humano. Imagínense, no les importa, solo quieren dinero, 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 dinero. Definitivamente no hay una pausa. Van desenfrenados. ¿Mm? Y el problema es que vivimos en un mundo de consumismo, que gracias al marketing, al mercadeo, pues vende todos sus productos por medio de campañas estratégicas y la gente dice, lo quiero así no lo necesite. Y entonces empieza el consumismo, consumismo, consumismo. Claro, te captura los sentidos, las emociones, todo por medio de pantallas. Yo trabajo en eso, así me hago entender y sé cómo funciona. Entonces, a través de pantallas, a través de todo eso, quieren captar la intención de la gente, a través de sus sentidos los quieren capturar. Y dicen, yo lo necesito, pero mentira, no necesitas. Yo lo quiero, pero no lo necesito. Cosas así. Y todo eso lo hacen, las empresas lo hacen con el argumento de que, es que la población es mucha y no está dando abasto a la producción, etcétera. ¿Por qué? Porque eso también me lo enseñaron a mí en la universidad, ¿cierto? Como diseñador. Pero pues realmente uno analiza, hombre, no todo se consume en la proporcionalidad de lo que es producido. Es imposible, es imposible. ¿Me van a entender? Entonces ahí es donde está el detalle. Y hay comida que se pierde, que es lo más tremendo. Botan comida, se pierden toda la pesca, no da cuenta. No sé si aquí en Colombia se dieron cuenta la otra vez en la pandemia cómo se perdía la papa en Boyacá. Y el gobierno prefirió es que importar la papa de Brasil. O sea, ¿por qué? Por negocio. Solo dinero, no les interesa y no dinero, dinero, dinero. Imagínense. Entonces, ahí está el detalle. Vamos a la Galería Santa Elena, también pasa eso. Levítico 25, versículo 3 al 4. Y ahí viene la mitzvah, viene la restricción. Mire lo que dice.
6 años sembrarás tu campo y 6 años podarás tu viña y recogerás su producido. Pero en el año séptimo, mira lo que dice, ya está hablando de años, ¿no? Shabbat Shabbatom será para la tierra, Shabbat para Hashem. Y tu campo no sembrarás y tu viñedo no podarás. Cuando se refiere a podar es agarrar los frutos de la viña, ¿no? En este caso. Entonces, este es el mandamiento que el Señor está dando y que ordena, ¿vale? Hashem está ordenando un Shabbat para la tierra, que es un Shabbat para Hashem. ¿Por qué? Porque ese séptimo año le pertenece a Hashem. Así lo determinó. Pero lo curioso es que ni siquiera, ¿saben qué? El judaísmo mismo respeta y practica este mandamiento, que es lo más tremendo. Porque ellos siguen produciendo 24/7, todos los días del año. Porque el Estado de Israel, ellos producen unas frutas y unas verduras increíbles. Y ellos supieron cultivar el desierto, imagínense. En pleno desierto sacan frutas inmensas. Entonces aprovechan eso y empiezan. ¿Por qué? ¿Y por qué no guardan el mandamiento? Pues porque el Estado de Israel, ojo, no es Israel, es el Estado, es un Estado político, bajo parámetros políticos capitalistas. No estaba regido bajo la Torá. Así lo quieran decir, así lo quieran romantizar, no lo está. Y hay que dejar ese romanticismo hacia esa parte. Eso es pura pantalla nomás, no más. Pero a la gente le va a costar detener la tierra un año cada 7 años. ¿Mm? O sea, con el ánimo de ambición que hay hoy en día es muy difícil. ¿Se van a entender? La gente solo piensa en riqueza, en riqueza, en riqueza. Los capitalistas, el socialismo también, la pobreza lleva a endeudarte, todo ese tipo de cosas. Entonces eso es una cadena. Porque el que no tiene, tiene que extralimitarse para tener. Y el que tiene, se extralimita para tener más. Entonces eso es por parte y parte, una desigualdad. ¿Por qué lo dice? Claro, ellos en Babilonia no pudieron guardar los Shabbatot, no estaban dándole descanso a la tierra, no guardan los Shabbatot. Claro, todo eso. Y si usted leyeron el capítulo 27, habla de todas las consecuencias que vienen por desobedecer a Dios, literalmente. Y eso les pasó al pueblo judío, a Judá y a Benjamín cuando fueron deportados hacia Babilonia, llevados hacia Babilonia, por la desobediencia, porque ya no obedecían ese mandamiento. Eso es real. Se olvidan y cuando nos olvidamos empiezan a llegar sentimientos de ambición. Miren, yo llegué, en mi ignorancia, una vez hace mucho tiempo que hice un negocio muy malo, llegué a decir, que Dios espere, esta vez me toca a mí hacer dinero, imagínense. Me fue más mal, ¿cierto? ¿Quién es uno? Que solo piensa en riquezas. La gente hoy en día solo piensa en riquezas, en tener, en tener, en tener, en tener, en tener. Y sí, se necesita dinero para vivir, es que ¿acaso el Señor no sabe que necesitamos dinero para vivir? ¿Ah? ¿Acaso no nos ha provisto hasta ahora, pues? ¿Mm? Gracias a Él podemos acostarnos llenos, podemos levantarnos y comer. Ay, qué bien, gracias a Dios, porque Él es soberano. Y además, el Señor ordena también que cada 50 años, es decir, que se conoce como jubileo, que en hebreo sería la palabra Yovel, ¿listo? Jubileo. El jubileo era un año en donde no solamente se debía hacer cesación de la tierra, sino que también yo lo veo que se aplicaba justicia, reconciliación y restitución de lo perdido. ¿Por qué? Porque ustedes leen, se celebraba Yom HaKippurim y el Señor decía, hagan cruzar shofar, listo, por toda la tierra, proclamando que libertad. Se le conoce como el año de la libertad. Obviamente hoy en día hay enseñanzas respecto a los jubileos muy místicas y que a veces no tienen nada que ver con la realidad de la escritura en lo que muestra y a nivel espiritual. Le mete mucho misticismo a las cosas.
Pero el año del jubileo es un año de restitución, es un año de reconciliación, es un año de libertad, cada 50 años. Pero cada 7 años también se tenía que hacer, dejar en cesación. Lo que pasa es que en ese año 50 si un hermano, ojo, es lo que el contexto habla entre hermanos, ¿no? Entre gente del mismo pueblo, por una escasez, porque entró en pobreza, le tocó venderle la propiedad a usted, usted se la compraba a precio justo, primeramente, pero ese hermano tenía la póliza y la garantía, un ejemplo, que faltaran 10 años para el jubileo, que a los 10 años ese hermano podía volver a recuperar su tierra, podía volver a recuperar lo que se le había perdido, o lo que había perdido por la escasez. Por eso, Yom HaKippurim, porque ahí habla de Yom HaKippurim, hace referencia a la libertad. ¿De qué? De la esclavitud. Hace referencia a la libertad del servicio. ¿Qué tipo de servicio? La carne, tristemente, que a veces tenemos. Esta carne que nos cuesta mucho. Ese servicio nos libera el Señor, porque cuando Él venga, Yom HaKippurim hace referencia a la transformación de un cuerpo corruptible a uno incorruptible. Entonces, el Señor, pedagógicamente, con el año del jubileo, lo que hacía en nosotros era generar ese sentido, ese ejercicio de restitución y reconciliación hacia los hermanos. Y se le devolvía al dueño original la propiedad. Imagínense. También el Señor con esto ejercitaba la conducta de la igualdad, la conducta de compartir, de no dar pie a la avaricia o a la riqueza desproporcionada, a la esclavitud. ¿Mm? ¿Por qué? Porque recordemos que la esclavitud, perdón, recordemos que la ambición trae esclavitud y la esclavitud trae ruina. Es decir, a mayor poder adquisitivo o a mayor ganas de tener algo materialista, mayor esclavitud. ¿Por qué? Yo lo veo todos los días en el trabajo. Hoy en día a la gente no le importa ser esclava de algo con el propósito de ser adinerados. Hoy en día a la gente no le importa sacrificar su libertad con el propósito de ser materialista, de tener materialismo. No le importa sacrificar a su familia, a sus hijos e incluso al Señor. Mm. Y al final del día ni siquiera lo pueden disfrutar. Imagínate. Y lo digo por mi jefe, literal. Y yo sé que él escucha esta enseñanza, no entiende por qué él no habla español. Pero no, lo digo por él. Y yo se lo compartí una vez. Son ejemplos que el Señor nos permite ver. ¿Mm? Porque no disfrutan nada. Solo quieren dinero, 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 dinero y su familia perdiéndose. Sus hijos buscando, pidiendo tiempo para pasar con él. Pero no les importa. La ambición hasta donde llega te destruye. ¿Te destruye hasta qué punto? No, a veces dicen, no, es que hay que meterle, porque se basan en el tema de hacer buenas obras, proyectos de emprendimiento que ayuden, y va a ver, sí, es verdad, pero no es necesario esclavizarte, ¿cierto? En las trampas que el mundo tiene para eso. Y hay gente que para lograr eso pasa por encima del que sea, también, o por encima de lo que sea. Y a veces, o sea, lo más triste es que en el pueblo de Dios, esa idea mundana se ha metido con el famoso tema del evangelio y la prosperidad. Decláralo, decrétalo, es tuyo, lo que el diablo te arrebató, el Señor te lo traerá 100 veces. ¿Mm? Donde te venden la idea de que porque eres hijo de Dios tienes que ser rico y millonario. Y si de pronto caes en un estado de pobreza, que puede pasar, o de dificultad económica, entonces estás mal, estás en pecado y no necesariamente. Los apóstoles tenían precariedades a nivel de cosas del mundo, materiales, y no por eso no eran hombres de Dios. Eso no tiene nada que ver, el caldo no tiene que ver con las tajadas. ¿Sí me van a entender? La recompensa es mayor.
¿Qué les dice el Señor? Ustedes han dejado esto, esto, otro y lo otro, pero su recompensa está en la vida eterna. Aquí, parafraseando palabras del Señor. ¿Mm? Pero esa es la idea que nos han vendido. Tienes que ser millonario, decrétalo. Todo eso, porque piensan que nuestra vida vale por eso. ¿Mm? Y querer acumular y acumular y acumular. Pero no, no es así. Porque cuando el Señor dice que no habíamos de pedir prestada a las naciones, no se refiere al hecho de que hay que ser rico para prestar a las naciones antes, ¿no? Porque es que a veces lo toman en la literalidad, no hace referencia a eso y no va en el contexto, sino que el Señor lo menciona en el punto en de que Él es soberano y que dentro de su soberanía Él sustenta al pueblo. ¿Sí? Y que a nosotros como pueblo de Él no nos iba a faltar absolutamente nada. ¿Sí? No nos iba a faltar nada. A ver, hasta ahora, el sol de hoy, yo lo digo, gracias al Señor. No me ha faltado nada. No nos ha faltado nada, nunca. ¿Mm? Así uno se acueste con agua de panela y un pan, tienes para comer. Literal. Hay gente que ni siquiera tiene. Literal. A este punto estamos. Entonces, el Señor mismo se encargaba que en el año sexto, la tierra, un año antes de que entrara en cesación, los campos produjeran muchísimo más para que se pudieran alimentar ese séptimo año sin trabajar, imagínense. Eso era algo milagroso. Exacto, eso era un milagro, imagínense. ¿Mm? Eso era un milagro del poder de Dios. Además, por eso el Señor también instaura el tema del diezmo. El diezmo es un ejercicio muy pedagógico y práctico por parte de Hashem para no quedarte con lo que no es tuyo, ni apoderarte con lo que no es tuyo. Hay que sacar el diezmo. Yo les expliqué a ustedes sobre el diezmo. Hay que hacerlo. Es un mandamiento que el Señor nos da para ejercer la solidaridad hacia los demás, preferiblemente los hermanos en Mashiach. Hay que hacerlo. Como les dije a ustedes, hay que guardarlo y yo lo guardo y siempre lo conservo y el día que algún hermano necesite, tenga, dan esto y lo otro, porque así hay que hacerlo. Y no lo digo para ufanarme, no, lo digo porque esa debe ser parte de la conducta. Porque si no te sientes seguro llevándolo a un lugar donde no sabes, hace el pastor es mago porque desaparece el dinero, cante y no sabe qué se hizo, no lo lleves, ¿cierto? Más bien, guárdalo tú, ahórralo, pero sácalo porque no es tuyo, es del Señor. ¿Sí me va a entender? Y pídele al Señor. Yo siempre le digo, Señor, dime hacia dónde quieres que lleve este dinero, qué hago, a quién se lo doy, ta, 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 ta. Ya está. Y no por eso el Señor te da más, no. Pero si Él lo quiere hacer, lo puede hacer porque su palabra es fiel. Porque damos, porque Él ya nos dio. Entonces, los mandamientos económicos en la Escritura son para promover la igualdad, no para promover la ambición y la riqueza. Ujú. Pero hoy en día vemos cómo está el mundo acelerado por la ambición y también por la pobreza. Y el problema es que esto lleva a la muerte. ¿A través de qué? Del estrés, la mala alimentación, la falta de salud mental y física. En Estados Unidos, en México, tienen grandes índices de obesidad, porque la gente por el afán, por todo, no tienen tiempo en las grandes distancias que tienen que recorrer a veces. Les es más fácil comerse una hamburguesa en el camino que prepararse una comida saludable. Y a eso súmele de que los vegetales, las frutas son muy costosas y no son de buena calidad por la cantidad de químicos que tienen. Gracias a Dios, los que estamos en Latinoamérica, incluyendo México y todo, tenemos frutas aún naturales y saludables para consumo, ¿vale? De aquí, como tal, de la región. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Pero es por ese mismo tema, porque hay gente que tiene hasta dos, tres trabajos, porque el poder capitalista genera presión hacia el pueblo, oprime, genera opresión hacia el pueblo, llevándolo a la pobreza. Y la pobreza genera también una actividad constante en donde tienes que moverte para conseguir algo y poder comer y poder pagar tus responsabilidades de adulto. ¿Se me va a entender? Entonces es complicado, es un tema complicado, pero tenemos que como hijos de Dios confiar en la soberanía de Él. Nunca nos va a dejar, nunca dejó a su pueblo. Fuimos nosotros los que dejábamos siempre a Él. Él no, Él es fiel. Y por eso cada vez me doy cuenta, familia, de que los mandamientos de Dios son para cuidarnos, no para matarnos y maltratarnos. Pero infortunadamente Satanás ha vendido la idea al revés. ¿Mm?
Y vaya que sí le ha funcionado, ¿no? Sí le ha funcionado esa idea. ¿Mm? Pero nosotros, como hijos del Altísimo, no podemos regirnos bajo ese parámetro del mundo, ¿cierto? Decláralo, ahí me lo decían, tú eres hijo de un rey, tú tienes que tener esto, hombre. Tienes que vivir como un hijo de un rey. ¿Dónde está eso en la escritura? Si me voy a entender. Sí, los apóstoles vieron como un rey, como reyes. Murieron decapitados, apedreados. A uno lo lanzaron de un penáculo. Seguramente reventó. ¿Ah? Y ya. No se preocupen si matan su cuerpo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? Dice la palabra, y riquezas, fama y todo, si pierde la vida eterna. ¿De qué le sirve eso? ¿Qué le pasó a esa conversión con el joven rico también? Igualito. Porque el problema de las riquezas, familia, es que las riquezas te desvían del propósito de Dios. Porque vas a colocar la confianza en las riquezas y claro, como tienes abundantemente, no piensas, no, se te olvidas de Dios, no necesitas de Dios. Eso crees. Pero ¿qué dice David? Creo que hay un salmo que no recuerdo muy bien que dice, Señor, dame lo justo para, ¿qué? Es que dame lo justo para no olvidar, para algo no me acuerdo y no me des mucho para no olvidarme de ti, no me des poco para no, ay, no recuerdo muy bien cómo es ese salmo. Si alguien lo sabe, me lo puede escribir, por favor, se lo agradezco. Pero algo las. El Señor sabe qué nos da y cuánto nos da. Entonces, Dios es justo y debemos literalmente confiar en Él. Y mi invitación, familia, es que ejercitemos o ejercitémonos en eso. Eso, perdón, Proverbios 38:9, ¿qué dice? Manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día. Porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. Hmm, imagínate. O sea, siempre pedirle al Señor, él sabe que nos da lo justo, Él sabe lo que necesitamos, porque Él es justo. Por eso tenemos que confiar en Él. Y el Salmo 37 dice, mejor es lo poco del justo que la riqueza de los pecadores. Ah, sí, el Salmo 37 dice, mejor son lo poco del justificado que las muchas riquezas de los... Porque esas riquezas generan... Vea, les juro, ¿ustedes creen que Sarmiento Angulo, que es el dueño de todos los bancos aquí en Colombia, duerme tranquilo? No, el señor no duerme tranquilo aquí. Lo aseguro que no. Señor, la mente de esa persona no tiene paz, no tiene shalom. De los narcotraficantes, ¿tendrán shalom? En absoluto no tienen shalom. Ni saben qué es eso. Que hasta duermen con armas debajo de la almohada. ¿Qué shalom van a tener? ¿Mm? Entonces, familia, no nos podemos dejar llevar por el consumismo. Las redes sociales son una mentira. Las redes sociales son una apariencia y las redes sociales hacen un gran daño a la humanidad. Les han hecho un gran daño, pero no las saben manejar. Porque las redes sociales te muestran la pareja ideal, la pareja feliz. El, el- cualquiera es fácil, que si se va para otro país, se toman la foto al lado de un Lamborghini, pues, no, pues cualquiera es fácil. ¿Sí me hago entender? O cualquiera que se compre unas gafas bonitas y se tome una bonita foto al lado del mar. Uy, la vida buena de esta persona. O sea, las redes sociales promueven sentimientos y generan ambiciones que incluso te llevan a tu misma destrucción y te generan esclavitud. Hace poco me vi un documental con mi esposa en DW muy bueno sobre las redes sociales. Se los voy a compartir para que lo vean. Para que no se dejen llevar todo lo que ven en las redes sociales. Porque las redes sociales te venden un prototipo a base de mentiras, ¿no? A base de falsedad. Esto es pura mentira. La vida, no hay vidas perfectas. No hay parejas perfectas. No hay nada de eso. ¿Mm? No hay nada. O sea, ahí todo tiene un equilibrio, pero no hay nada que muestre como, ay, aquí en la playita todo el tiempo. No. Y esas personas que tienen mucho dinero y se las pasan viajando todo el tiempo, que no tienen nada que hacer con el dinero, despilfarran y mantienen vacías, porque hay gente con dinero que se ha suicidado porque se siente vacía. Nada lo llena. ¿Mande? ¿El chat? Nada lo llena. Entonces, realmente, uy, ¿qué pasó aquí? Espérate. Realmente de eso tenemos que cuidarnos, familia. De eso tenemos que cuidarnos constantemente. Hay que trabajar, sí.
claro. Pero no nos podemos dejar llevar por el materialismo, sino más bien procurar siempre la obediencia a su palabra. No podemos trabajar con el ánimo de siempre pensar en ser millonarios. Voy a ganar el baloto, voy a hacer, y ya se nos juego el baloto, ¿cierto? Y tampoco somos llamados a jugar baloto, ni chance, ni esas vainas, ¿no? Porque nosotros dependemos de Dios, no de la suerte humana ni de esas cosas. Porque el dinero al final del día corrompe, ¿cierto? A no ser que Dios tenga un propósito con la persona para darle mucho dinero, pero primero estoy seguro de que te va a trabajar el corazón para ser responsables con esos dineros. Así como lo hizo con José, literal, el soñador. Te va a trabajar eso. Pero no somos llamados a procurar riqueza. Eso depende únicamente de Dios. Si te quiere dar riquezas, por un propósito. Yo a veces digo, Señor, ¿para qué me has dado estos dineros? ¿Con qué propósito? Claro, porque el Señor así una vez le da también a uno mucho. Uno también tiene que preguntarse con qué propósito lo estás haciendo, Señor. ¿Para qué me estás dando tanto? ¿Sí me va a entender? ¿Para qué? ¿Para que va la vida buena? No. Debe ser con algún propósito. ¿Vale? También no quiere decir que de eso que me está dando no pueda disfrutar. Pues es lógico, también nos da para disfrutar, ¿no? Tampoco. Pero no para despilfarrar, ¿no? Ojo, ni para ti mismo, ni para volverte egoísta, ni engordarte tú, ni los tuyos. Sino que el dinero también es para compartir, familia. El dinero es para compartir. Y tenemos que ayudar a los que no tienen. Tenemos que compartirlo con personas bien, que necesitan. O a veces también compartir, hey, mira, te quiero invitar a comer, así, cosas así. Si voy a entender, eso no lo va a hacer pobre aún. Pero cada quien gaste dentro de lo que puede, ¿no? Ojo, tampoco van a ir al extremo, ¿listo? Ojo con eso. Salmo 115, 9, 11, ¿qué dice? El Salmo 115, 9, 11. Dice, oh Israel, confía en Hashem. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, hablando a los sacerdotes. Confíen en Hashem. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen a Hashem confían en Hashem. Él es su ayuda y su escudo. Está hablando de Hashem como justicia. Que Hashem es justicia. Miren familia, vivir confiadamente en Hashem es vivir dentro del ejercicio de la obediencia a su palabra. ¿Por qué? Porque la confianza se desarrolla practicando sus mandamientos. Porque en esa práctica vemos la poderosa mano de Hashem, porque Él es fiel y Él es inmutable. Pablo lo dice, ejerciten los sentidos de la piedad, ejercítense los sentidos espirituales, perdón. Dice, ejercítense en la piedad. ¿Mm? Para tú ejercitarte tienes que colocar en práctica, ¿no? Y la obediencia a su palabra siempre nos ayuda a vencer los grandes temores que hay en la humanidad, como las fobias excesivas que nos dañan y nos encierran en prisiones mentales de estrés, ansiedad, angustia. ¿Por qué pasa eso? Porque como no tenemos certeza del futuro y de lo que vamos a pasar, y mucho menos lo podemos controlar, entonces nuestro miedo empieza a invadirnos. Y a eso súmele la mala alimentación. La alimentación es muy importante en la salud, familia, para tener un equilibrio mental en el sistema nervioso. Dejar de consumir azúcares, grasas saturadas, alimentos embutidos como mortadelas, salchichas, todo eso es cancerígeno y dañino. El azúcar es una cocaína legal, literal, es súper adictiva, eso es dañinísimo. Consuma stevia en agua, pero stevia, no la del sobrecito esa de polvo, porque eso también es puro químico. Consuma la que es agua y stevia, o azúcar de coco, pero es carísima. O creo que dulce de ágave también creo que se puede. Entonces así, pero hay muy sana. Hay una que llama fruto del monje, que también es muy buena. Son costosas, pero son saludables. Pero tenemos que cuidar también nuestro templo. No meterle cualquier cochinada que queramos o que nos ocurra, por decirlo de esa manera así burda y un poco fuerte. ¿Sí me va a entender? Entonces, es prácticamente, si nosotros, o sea, si nos llenamos de miedo, pues, a ver, no nos vamos a bloquear y no vamos a poder hacer nada. Pero a veces llega un miedo o un temor en que no, pues prefiero no hacer para no equivocarme. ¿Sí me van a entender? Un temor que prefiero no hacer. Entonces, ¿cómo así? O sea, entonces la gente "No, es que yo no cumplo la palabra porque yo no puedo cumplirla, eso me da temor, me da miedo". Hombre, no. Una cosa es que tú falles y otra cosa es la desobediencia.
Son dos cosas totalmente distintas. Fallar a desobedecer. E intencionalmente, ¿no? Tampoco podemos hacer lo que decía Homero Simpson, si no lo veo no es ilegal, no, porque eso no cuenta en la palabra del Señor. ¿Sí me van a entender? Si ya lo ves y te quieres hacer el loco, el Señor te demandará por eso. ¿Mm? Entonces, yo por eso, familia, no comparto enseñanzas de esos maestros que no hacen sino enseñar con la escritura con puro temor y Apocalipsis viene y que la firma del país con tal y esto es la muestra de que viene a atemorizar al pueblo, lo llenan de miedo hasta con noticias falsas y falsas profecías que ni siquiera pasan. ¿Mm? Es horrible eso en internet, eso es lleno en YouTube. De ese poco de maestros que en solo enseñan temor y meten miedo, miedo, como si la escritura no tuviera nada más de qué hablar. Hombre, más bien, ¿por qué no enseñan a temer a Hashem y no a los hombres? ¿Por qué no enseñan a temer a Hashem y obedecer su voz en vez de obedecer la voz del mundo, que es la voz de Satanás? ¿Mm? ¿Por qué no hacen eso más bien? Yo los invito a que no se nutran de esas enseñanzas, familia. Eso mantiene el sistema nervioso alterado y no está bien. Si nosotros estamos andando en santidad, ¿de qué tememos? ¿Mm? Puede verse la guerra mundial que sea. Ya está, no pasa nada. Y si morimos, morimos en él. De que cuando él venga nos va a levantar. Punto. Así de simple. No podemos estar con temores. El que hace las cosas bien, ¿a qué teme? ¿Mm? ¿A qué teme? Si hace las cosas correctamente. ¿Vale? ¿De qué te sirve estar atento de todas esas vainas si estás viviendo una vida muy mal? Ni siquiera estás cerca de la santidad. Si estás en desobediencia, ¿de qué te sirve todo eso? De nada. Llenarte de temores. Por eso tenemos que confiar en Hashem. Y confiar en, la palabra confiar en hebreo es bataj, en hebreo. Tiene que ver con ejercitar lo que se nos ha dicho y se nos ha revelado y lo que se nos ha concedido creer. Es decir, que debemos demostrar de que somos hijos del Altísimo. Confiar no se trata de estar en un estado mental predispuesto como cuando se dice, métale fe, tenga fe. No, 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 eso no tiene nada que ver, eso no es confianza. Eso no es confianza. Esos son pensamientos predispuestos que le meten a la gente y ya, piense positivo. No, sí hay que pensar positivo, pero también hay que ser realista. ¿Se va a entender? No, no puede, el positivismo no te quita el realismo. Ojo con eso. Hay que también tener los pies en la tierra. ¿Listo? Pero confiamos en Hashem y que Él proveerá. Y antes de terminar, familia, quiero tocar un tema muy importante en esta parasha que me llamó mucho la atención y que lo que a mí concierne, voy a tocarlo, a mostrarlo. Porque toda esta parashot, estas dos, Behar y Bejucotai, tienen mucho, ¿no? Tienen mucho. Pero creo que este tema que voy a tocar es importante también entenderlo porque se ve mucho hoy en día entre hermanos y en las congregaciones. Estoy en las casas, en las familias, etcétera. Y para poder entenderlo, quiero que vayamos a Levítico 25, versículo 42 y 43. Levítico 25, 42 y 43. ¿Listo? ¿Qué dice? Levítico 25, 42 y 43. Dice así. Porque siervos míos son ellos, los cuales saqué de la tierra de Egipto. No los venderás como esclavos y no te enseñorearás en él. Está hablando de la persona con dureza, ojo, ¿vale? Con dureza. Tendrás tú temor de Elohim. Aquí está hablando en el contexto, si leyeron, está hablando del pueblo de los hijos de Israel. Está hablando que entre los hijos de Israel no podía haber esclavitud ni comercio de esclavos. Comercio de esclavos entre el pueblo mismo. ¿Listo? Y entiendas esclavos como siervo de otro. ¿Listo? Que tiene una posición mayor que la tuya, económicamente hablando. A ver, en primer lugar, somos siervos de Dios. Y por ende, somos siervos ajenos a otros. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Él. No le pertenecemos a nadie más, sino a Él. Por ende, somos ajenos. ¿Listo? Dos,
no podemos generar maltrato ni físico ni verbal hacia nuestro hermano o nuestra hermana. Y esto debe entenderse como a los de tu casa, porque a veces pensamos que el prójimo es el que está afuera. No, no tiene nada que ver. No, no, no. El prójimo es el que está ahí contigo. ¿Se me va a entender? El semejante a ti. Está allí cerca. Pues prójimo, próximo. No, 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 no me refiero a eso. Me refiero al que con el que compartes. ¿Listo? Al que compartes. Y estamos hablando de hermanos y hermanas, parte del pueblo. No estamos hablando de gentiles. ¿Listo? Otro punto que veía aquí con base al Evangelio es que no podemos hacernos esclavos de mandamientos de hombres. Una cosa es servir conforme a la escritura, que es lo que nos manda la escritura a hacer, y otra es cumplir caprichos humanos, ¿cierto? O capricho de algún humano con delirio de poder, tal cual. Porque hay gente muy impositiva, hay gente muy imponente, hay gente muy dominante, y que quiere que se hagan las cosas como ellos dicen y punto. Y eso no está bien. Y eso no está bien y eso trae problemas. Se los digo en experiencia. Eso no trae sino conflicto, problemas, ¿vale? Y uno tiene que ceder también. Y de esos casos hay por montones. Eso sí, ni que mencionar, eso es todos los días, el pan de cada día, ¿vale? Y se ve en el pueblo de Dios. Y recuerdo la frase de un compañero de una iglesia hace muchos años, me acuerdo tanto de Miguel, que una vez me dijo, Cristo nos hizo libres y ahora estos nos quieren esclavizar para sus caprichos humanos, ¿cierto? Hablando de pastores, pues, o apostolados, como tal. Y tiene toda la razón, porque nosotros debemos dejar la conducta de hacer prisioneros a nuestra persona más cercana de nuestras emociones dañinas, de nuestros problemas, de nuestras heridas, de maltrato, de desquites y todo lo que tenga que ir de ahí para allá. Mashiach, y esto me lo enseñaba el Señor y me exhortaba mucho, porque Mashiach nos dio libertad para ayudar a liberar a otros. ¿Sí me van a entender? No para hacerlos esclavos. Y no me refiero solamente a esclavitud como en el tema de mande y haga lo que yo digo, no, porque eso no solamente es esclavitud. Por eso mencioné emociones dañinas, problemas, heridas. Hacer partícipe a alguien de eso. Lo estás haciendo esclavo de algo tuyo. Hombre, ¿no crees que es suficientemente con los problemas que tiene esa persona para que le traigas tus problemas a esa persona también? ¿Mm? ¿Eso acaso no es ser injusto? Porque recordemos que la libertad en Mashiach no es para hacer lo que queramos, sino más bien para sacarnos de la esclavitud en que Satanás nos tenía por medio de sus trampas en el mundo, de sus engaños. ¿Para qué? Para que el Señor, al sacarnos de allá, mantengamos en obediencia, en la que la obediencia es la verdadera libertad, porque en Él nos movemos y en Él somos, dice la Escritura. ¿No? Y ahora que estoy casado, puedo decir literalmente con toda la confianza del mundo que ese ejercicio de la unión con otra persona es perfecto para nosotros como varones, y bueno, las mujeres también, pero específicamente al varón porque se le demanda más, forzarnos a asumir ese rol con madurez al que Hashem nos llamó y traer esa libertad a nuestras esposas y a los hijos, a los que tienen hijos también, o hijas, a través de la enseñanza de su palabra, de ser ejemplo para ellos o ellas en lo que es bueno, ojo, en contenerlos de maltratos, de heridas, de golpes, malas palabras, cargas innecesarias, porque ellas también son hijas de Israel.
Ojo, no son sus siervas, y ni siquiera nos pertenecen a nosotros. Son un préstamo que Dios nos dispuso y que tenemos que administrar con sabiduría y en amor. ¿Sí me voy a entender? Y no solamente ellos, sino los hermanos también dentro de la congregación, también, entre hermanos. Porque es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Hashem. Y después decir cosas de las que nos vamos a arrepentir, pues más bien seamos sabios y evitemos decir cosas para no después que tener que pedir perdón. Eso es más sabio. ¿Sí me voy a entender? Evítate maluqueras, abstente, o sea, nos va a poder la carne, es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo entonces? Porque la carne está viva. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos distrayéndonos? ¿En qué estamos fallando? Mm. Estoy hablándole tanto a hombres como a mujeres. Aquí hay de los dos en la comunidad. ¿Listo? Pero a los hombres más porque a nosotros se nos ha demandado más eso. Y más a los varones que también ejercen comunidades, dirigen comunidades. Mm. Entonces, como dice el dicho, el ejemplo comienza en casa. ¿Sí me va a entender? Empieza en casa. Porque con lo de la calle no podemos ser, wow, lo mejor, con los gentiles. No les levantamos la voz, los tratamos bonito. Pero en la casa damos lo peor. Somos unas pecuecas, por decirlo de esa manera. ¿Eso de qué sirve? ¿A quién queremos engañar? ¿Al Señor? ¿Mm? Porque si estamos actuando de esa manera, nos estamos comportando peor que un incrédulo. Y eso lo dijo, no lo digo yo, lo dice Santiago. El que no provee para los suyos, es decir, para los de su casa, viene a ser peor que un incrédulo. ¿Mm? O sea, es como si no tuvieras a Mashiach, en pocas palabras. Entonces, y esto lo digo porque el Señor me exhortaba cuando hacía esta enseñanza, así, de esta manera, porque uno se le va la mano, uno falla, ¿vale? Y no podemos igualarnos. Hay que entender que las mujeres tienen un sentido diferente de entendimiento, una conducta distinta, y el Señor las creó así. Son más frágiles, más suaves, nosotros somos más fuertes, pero tenemos que dominar eso. No solamente allí, sino hacia los hijos, porque un maltrato hacia un hijo o hacia una hija los cría y los levanta con heridas que después eso va a y eso es lo que les hablaba en un principio, a Satanás le ha funcionado perfectamente esa estrategia, porque él hace heridas, genera heridas en las personas y después con esas heridas crece y se desquita con los demás. ¿Sí van a entender? Bueno, eso en el mundo pasa mucho y de pronto cuando llegamos a Mashiach tenemos esas heridas. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos limpie esas heridas. Ya eso pasó, ya está atrás. Si no nos damos cuenta, pidamos al Señor que nos muestre cosas que ni siquiera nos acordamos, pero están haciéndonos daño. ¿Mm? Entonces, si estamos obrando así, que hacia los gentiles no oramos de lo mejor, wow, ya la apariencia, pero en la casa somos lo peor, hombre, no estamos representando bien al Señor. Ujú. Porque el día que ese gentil, de alguna manera, se llegue a dar cuenta de que en tu casa la cosa funciona mal, ahí va a ser el problema, porque te va a decir, ¿qué testimonio me están dando? Es que me estás mostrando a mí, me estás aparentando, va a decir. Yo he visto esos casos mucho. Entonces, entre hermanos, no podemos colocar leyes, normas, cosas como aquí se hace lo que yo digo, punto, etcétera, ya está. No, ojo, porque tanto los dos, hombre y mujer, somos siervos del Señor. No somos, que hay que ejercer un orden, claro, que la mujer tiene que estar sujeta al marido, claro. Pero ¿qué es estar sujeto al marido? ¿Y qué es el marido estar sujeto a Mashiach? ¿Y Mashiach qué es estar sujeto a Elohim? ¿Sí me va a entender? Sujeción significa formar en el amor del Señor. Imagínense esa responsabilidad tan grande. Sujeción no es para que haga lo que yo quiera, lo que se me antoje. No. Entonces, y esto es lo que yo le pido a Dios que me ayude literalmente cada día para esforzarme. ¿Mm? Porque imaginemos a los hermanos de la comunidad, ¿no? Imaginemos a nuestros hermanos de la comunidad, hombres, mujeres. Entre ellos están hijos, hijas, esposos, esposas, primos, primas, tíos, tías, amigos, hermanos del pueblo. Imaginemos que cada uno son vasos frágiles, limpios, sin brechas, sin rupturas, pero entonces le empezamos a dejar caer nuestras cargas, nuestras cosas, ¿m? Y empezamos a dañar y a dañar y a dañar. Y el problema es que a veces como somos tan listos, ¿cierto? Entre comillas,
Queremos agarrar Super Bonder o un pega rápido y queremos ya pegarlas de afán, ¿cierto? Como si el daño que venías generando hacia esa persona, hombre o mujer, hijo, hija, lo que sea, se quite solo con un perdón de la noche a la mañana. Hombre, ese es el inicio. Reconocer y pedir perdón, toca. Hay que hacerlo. Eso nos manda el Señor. Pero es normal de que la persona, porque lo que siembras cosechas, hay que acordarse de ese principio. Lo que tú siembras en esa persona, eso recoges. ¿Sí me hago entender? Mire todo lo que abarca este tema de la esclavitud. Todo lo que abarca. Todo lo que abarca. Y entonces pretendes pegar rápido las piezas de esa pieza que dañaste y se las queremos presentar al Señor de nuevo. ¿Cómo crees que el Señor nos va a ver? ¿Acaso podremos engañarlo? ¿Mm? ¿Acaso el Señor nos dará cuenta? Es como si tú le prestas una vasija a alguien, tu favorita, y esa persona la dejó caer. Y tú sabes cómo estaba esa vasija, se la entregaste. Tú le dices, mira, te la entrego limpia, no tiene brecha, no tiene nada, me la cuida. ¡Tan! Se la dejó caer. ¿Mm? Porque no tuvo cuidado, fue un descuidado o descuidada. Y entonces, uy, voy a armarle esto aquí. Hombre, si haces eso, esa persona si hace eso y te la trae, vas a pensar, ok, usted me cree tanto a mí. Eso es un insulto. Que te traiga algo pegado, ¿cierto? Sabiendo tú cómo se lo entregaste y cómo estaba, eso es un insulto, ¿cierto? Y se nos olvida el día del juicio que el Señor nos va a exigir y nos va a pedir cuentas por esas personas que tenemos a cargo. Mm. Familia, tenemos que tener cuidado de cómo nos tratamos los unos a los otros, hombres y mujeres. Lo que haya que cambiar, hay que hacerlo ya y no excusarnos, porque ¿qué dice la palabra? Somos pueblo santo. Sí, cuesta morir a la carne, nadie dijo que es fácil, ¿no? Pero eso es lo que quiere Satanás, destruir familias, llevar al divorcio, hacer que el uno cargue al otro, que desplote y que no aguante y que se forme el caos en la casa y la pelea, la disputa. Hombre, entonces o somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Vamos a dejar que eso nos venza o no nos venza. No nos vamos a poder sentar a dialogar como personas maduras en el amor del Señor y morir a lo que haya que morir. Como decía el profe Eric una vez en una enseñanza en Cogelec, o creo que era así, Cogelec decía, hay que acostarnos en aquello que nos está generando daño y generando y dañando a los demás. Porque en primer lugar nos hacemos cuando nos amargamos tanto, cuando nos cargamos tanto, cuando nos estresamos tanto, nos estamos dañando a nosotros mismos, que eso es lo que quiere Satanás, y que dañemos a los demás. Mm. Y por eso coloco el ejemplo como casado, porque es la persona más cerca que tengo. Y el ejemplo empieza en casa y lo dice la palabra. ¿Mm? Entonces queremos gobernar a otros y no gobernamos bien nuestra casa. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hey, el gobernante tiene que ser ejemplar, no dado al vino, tiene que ser de buen testimonio, de buena doctrina, respetuoso con su esposa, que sus hijos estén sujetos a él, que gobierne bien su casa, etcétera. ¿Sí me van a entender? Todo eso, porque al hombre se le demanda. Mm. Y a las mujeres también se les va a demandar, pero no tanto como a nosotros. Mm. Entonces, basta ya de amarguras, de verdad. Y lo digo, esto fue una enseñanza muy de exhortación para mí. Mm. Oremos, porque como decíamos ahora, en la práctica la obediencia es que generamos confianza. Y hombre, tenemos que volver a generar esas, si hemos fallado, ustedes saben que fallar es fácil, pero volver a recobrar la confianza en esa persona toma tiempo. Pero hombre, tenle paciencia, que por muchos años hiciste daño a alguien, lo trataste mal, es tu prójimo, lo trataste como esclavo o esclava, ¿cierto? Y quieres que coja confianza de la noche a la mañana. No, eso no va a pasar. Ahora tienes que poner de tu parte, y ser paciente y esperar a que esa persona retome otra vez la confianza. ¿Mm? Ojo, piense cómo el Señor nos trata. ¿Acaso el Señor nos trata a las patadas? ¿Acaso el Señor nos insulta? ¿Acaso el Señor se desquita con nosotros? No. Esposos, amen a sus esposas, así como Mashiach. Eso es fuerte y duro. Eso es pesado. Por eso acabo de hablar ahorita, el dirigente también tiene que dominar bien a la comunidad, levantarla bien. He visto dirigentes cómo hacen a un lado
a otras personas solo por la capacidad adquisitiva. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No puede haber excepciones ni exclusiones de nada. Basta de amarguras. Ayer escuchaba algo en una enseñanza del profesor Eric y se llama así, literalmente se llama, si alguien la quiere escuchar, se llama no hacernos daño a nosotros mismos ni a los que están alrededor, ni hacer daño a los demás, exacto, a los que están alrededor. Y es que nosotros debemos ser responsables de nuestras emociones y no dejarlas fluir tanto. Y me refiero a emociones causadas por herida del pasado, porque pensamos que cuando queremos dejar manifestar una emoción de cariño, de afecto, de trato, de una palabra bonita, no, eso es malo, no, 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 yo soy hombre y tengo que... No, ¿quién dijo que eso te va a quitar la hombría? Hombre, eso no. ¿Mm? Eso no te quita nada, antes eso te hace, eso fortalece más la convivencia, tanto entre hermanos como esposa, hijos, o esposo, hijas. ¿Sí me van a entender? Es necesario el trato bueno, bonito entre hermanos. Eso es importante. Eso hace parte de la madurez espiritual. ¿Mm? Ya dejemos el pasado atrás. Punto. ¿Mm? Porque son heridas dañinas causadas por lo que nos hicieron otros. Pero las emociones que demuestran cariño, amor fraternal, afecto en Hashem, no, esas sí deben fluir en nosotros. Eso sí, dentro de los límites de la Torah, ¿no? Ojo, poco pues que un hombre, ¿qué pasa, no? Que el dirigente de la congregación se fue muy saludón y todo y terminó enredado con otra mujer, ¿no? Eso, pero digo que entre los límites de la Torah. ¿Me van a entender? Eso es importante. Y en eso mostramos que verdaderamente somos libres en Él y no esclavos, porque al final del día estamos siendo esclavos de nuestros mismos pensamientos, estamos siendo esclavos de nuestras emociones malas, estamos siendo esclavos de nuestras propias amarguras, de nuestras propias heridas. Y eso es lo que quiere Satanás, de alguna manera esclavizar. Ya no lo puedo esclavizar en el mundo, pero lo va a esclavizar de sus heridas, lo va a esclavizar de su pasado, lo va a esclavizar de su estrés, lo va a esclavizar y que no solo se haga daño a él, sino que hiera a los demás. ¿Qué es eso? Eso no es estar en la libertad. ¿Mm? Eso no es ser libre, sino que somos esclavos. Y esto aplica también doctrinalmente. No imponer cargas humanas, normas humanas a siervos de Dios. Y eso se lo dijo el Señor a los judíos en Romanos en cuanto a los gentiles. Ahí lo pueden leer en Romanos 12 y 14. Ahí está. ¿Mm? Porque son siervos de Dios. ¿Quién eres tú para juzgar siervo ajeno? Dice la Escritura. ¿Ah? ¿Quién eres tú? Ah, que es que no entiende igual que yo. Y es que tiene que entender igual que usted. ¿Mm? Ojo, más bien tomes el tiempo y le explica. Siéntese. Si usted sabe más, pues más humilde tiene que ser. Imagínese a Mashiach con los gentiles. Ay, no entendió. ¿Quién no manda a ser tan bruto? ¿Te imaginas? Mashiach no era así. ¿Mm? No. Hombre, hay que regular nuestras emociones, hacer lo que sea necesario para eso y no hacer esclavos a otros. No hacer esclavos a otros, porque en el Señor todos somos libres. ¿Vale? No podemos actuar como si las personas fueran propiedad nuestra. No busquemos una visitica de Dios, porque ahí lo dice. Si no hacen esto, yo los visitaré. Y una visita de Dios no es nada agradable, en absoluto, en ese sentido, pues para corregir. Una visita de Dios puede hacerte llorar, literalmente. Te puede hacer botar lágrimas de sangre. Es mejor obediencia. Es más fácil, sencillo. Y hombre, ya no tenemos excusa porque nos ha dado el rúa, ¿sí me hago entender? Ah, que en la carne es fácil, sí, pero si está siendo difícil es porque, mire, yo ya me he dado cuenta con mi esposa que cuando uno deja de orar, cuando uno, o mengua mucho más la oración, la lectura en pareja, en familia, eso empieza a repercutir en la convivencia dentro del hogar. Y eso no puede pasar. Hay que estar unidos, hay que orar juntos, leer juntos, compartir juntos. Tenemos que ser ejemplo para los otros. ¿Mm? ¿Cómo vamos a aconsejar un matrimonio? Supongamos que un matrimonio venga de hermanos a pedirnos ayuda y nosotros bien mal. ¿Con qué cara le vas a aconsejar? Es la pregunta. ¿Mm? ¿Con qué cara lo vas a hacer? Entonces, familia, ese es el punto que quería tocar hoy. Porque eso, obrar de una forma en amor, eso es andar en libertad y en santidad.
Porque el amor significa aplicar los mandamientos, es decir, lo que es bueno hacia mi hermano o hermana, ¿vale? Porque más que nuestra hija, nuestro hijo, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hermano, nuestra hermana, son hijos de Dios. ¿Listo? Entonces no lo vea, entonces no lo vea así, no lo quiere ver, vea a lo mayor como un hijo de Dios y que usted le está haciendo daño a un hijo de Dios. Y que usted también se está haciendo daño como hijo de Dios al final del día. Entonces, que el Señor nos ayude cada día, nos perdone y nos guarde, porque en el día del juicio debemos rendir cuenta por todo eso. Y lo dice la Escritura. Entonces, como dice la palabra, retrae tu pie, ¿cierto? Ya hiciste la conducta, retráelo, retráelo, haz lo que sea necesario para cambiar. ¿Listo? Porque en el Señor hay que cambiar sí o sí. ¿Vale? Hay que cambiar sí o sí, no hay excusa. Es que yo soy así, no. ¿Qué hablamos la semana pasada? El que diga yo soy así es porque no ha entendido nada. ¿Sí van a entender? No ha entendido nada. Ujú. Entonces, ¿nos va a vencer la carne? No. Tenemos que orar más si es necesario para eso. Listo, familia. Entonces, cuidado con esclavizar a otros. Cuidado, porque antes tenemos que servirnos los unos a los otros. Y eso implica no hacer nada esperando algo, hacer algo esperando algo a cambio. Bien, no podemos esperar nada a cambio. Si lo hacemos de forma desinteresada. Punto. Ah, si la persona quiere retribuir algo, pues bien. ¿Listo? Eso es eso. Así nos ha llamado el Señor y en santidad. Y de esa manera representamos a Dios de forma correcta, en santidad, porque somos pueblo santo suyo. ¿Listo, familia? Que nuestro foco sea Yehoshua HaMashiach Inoki. Por eso dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fidelidad, en Él. A Él es el que tenemos que imitar. Y cada vez que estemos fallando en algo, ¿cómo hizo Mashiach? ¿Qué hizo Mashiach? ¿Cómo ha hecho eso? Y así lo vamos a hacer, de esa manera. ¿Listo? No le demos herramientas a Satanás. No le demos porque Satanás es experto en destruyendo hogares. Experto en eso. ¿Listo? Ojo con eso. Que le tiemble. Como dice Pablo, absténganse y no pequen. Abstengámonos y no pequemos. De algo que después nos vamos a tener que arrepentir y lamentar. Listo, familia, seamos sabios y que Hashem Yahushua nos ayude en ese tiempo. Eso es todo por el día de hoy. No sé si tienen dudas, preguntas. Seguimos cada año estudiando. Que el Señor nos ayude la próxima a seguir mirando otros temas, así como la verdad y relacionar eso es lo más importante, ¿no? Adquirir la enseñanza de la esencia de lo que muestra cada vez. A unos hermanos les puede mostrar una cosa, esta vez a nosotros nos mostró esto el Señor. Es importante, por algo nos lo muestra. Porque Él conoce los problemas que hay internamente en nuestros hogares. Él conoce los problemas que hay en las comunidades, en todo, ¿sí me hago entender? Y así mismo Él da. Pero Él advierte. Oh, Él advierte. Él advirtiendo y advierte, advierte. Así es el Señor. ¿Vale? Y que nos ayude. Listo, familia. Eso es todo por el día de hoy. Un abrazo a todos. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos dentro de 15 días, si Dios quiere. Dios los bendiga. Shavua Tov. Adiós, adiós a todos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.